Ok. Ojalá se vea bien. Hola, yo soy David Patricio Villanueva Gómez y este es mi booktube. No les voy a hablar nada más de un libro, les voy a hablar de una serie de libros que la verdad a mí me marcaron mucho. Son unos libros, una serie de libros que conocí hace aproximadamente 5 años antes de entrar a mi primer semestre de preparatoria, y son los libros de la tetralogía, creo que se llama del Cementerio de los Libros Olvidados. Este es el primero, La Sombra del Viento. Le sigue El Juego del Ángel, una precuela. El Prisionero del Cielo. Yo lo veo más como un puente entre historias. Y finaliza con El Laberinto de los Espíritus. Realmente algo que me interesó mucho de esta historia es que puedes entrar a ella a través de cualquiera de los libros. No importa si lees primero El Laberinto, si lees El Prisionero, si lees El Juego, si lees La Sombra. Realmente la historia está tan bien escrita que te permite entenderla desde cualquier punto. Y es un juego un tanto narrativo, como de la historia, como que te hace sumergirte todavía más, porque una de las cosas del cementerio es que puedes entrar por muchos lados. Tiene muchas salidas, hay muchos escondites, y es algo que esta serie de libros hace exactamente bien, y creo que ese es uno de los factores que nos permite como lectores adentrarnos muchísimo más. Yo los leí en orden. Quisiera poder tener la experiencia de leerlos en diferente orden sin conocer nada de la historia y ver cómo se siente, no sé, conocer los últimos detalles de la historia al principio, o leer primero la precuela. Leerlo de forma lineal, por ejemplo. Siento que es una experiencia totalmente diferente y me gustaría como primer lector tenerla. Y vamos a dividir este booktube en dos partes. En la primera voy a hablar sin spoilers de la historia, sin nada. Y después pues vamos a centrarnos un poquito, tampoco sin contarles la historia como tal, pero pues sí centrándonos en unos cuantos detalles más. Iniciamos con La Sombra del Viento. Está ambientada en la Barcelona de los años 40, en la posguerra. Nuestro protagonista es Daniel Semper, hijo de un librero que tiene su negocio, y su madre fallece a los pocos años de vida. Creo que fallece cuando tiene 5 años, el chavito ya tiene como 10. Y un día despierta en medio de la noche, gritando y llorando que no recuerda el rostro de su mamá. Y a su papá en ese momento se le prende el foco de que ya es momento de llevarlo a conocer el Cementerio de los Libros Olvidados. ¿Qué es el Cementerio de los Libros Olvidados? Es una biblioteca enorme, gigantesca, oculta en medio de Barcelona. Tiene mucho ambiente gótico, romántico, muy personal, que ahora sí que valga la redundancia. En lo personal a mí me gusta muchísimo. Es una novela, es una historia en general muy romántica, muy sentimental, muy al corazón. Pega esas fibras que uno dice, esta historia yo la tengo con alguien más, o estos sentimientos yo los tengo con alguien más. Es una historia súper relacionable. Pero el caso es que su papá lleva al chico al Cementerio de los Libros Olvidados. Ahí conocemos a uno de los primeros personajes, no importantes pero sí recurrentes en toda esta historia, que es el cuidador de la biblioteca. Se me olvida el nombre ahorita, la verdad. Pero ese personaje se repite en muchos libros. Y le comentan a Daniel las reglas del cementerio. La primera vez que vas tienes que coger un libro que vas a cuidar de por vida, y nadie puede saber eso. No le puedes contar absolutamente a nadie sobre el cementerio. Entonces, ¿qué pasa? Que Daniel encuentra este libro que se llama La Sombra del Viento, escrito por Julián Carax. Y algo muy interesante de este libro que yo jamás había visto en ningún medio, ya sea musical, ya sea película, ya sea serie, ya sea otro libro, que cuenta dos historias al mismo tiempo de una forma totalmente enredada. Es muy, muy interesante conocer esta historia de esta forma, porque te das cuenta que hay mucha similitud entre los protagonistas, porque no solo es la historia de Daniel, también es la de Julián, también es la de Miquel, también es la de Nuria. Hay muchísimos personajes en tan poquito tiempo, pero están escritos tan bien que de verdad no te bastan ni 5 páginas para que realmente ya entiendas qué es lo que quiere cada quien, para que piensas luego, esto va por acá, esto funciona por acá. Y aún así, tan sencillo como es entenderle la historia, tiene demasiados puntos que lo hacen una trama de misterio que realmente te exige que estés buscando las respuestas. O sea, uno fácilmente podría hacerse un plano con los personajes y, como si fuera una investigación policíaca, ir tratando de discernir qué es lo que hace cada personaje, quién es quién es el villano, quién es el verdadero villano, quién es este personaje tan misterioso que está saliendo.
Y es algo muy interesante, porque Daniel, tratando de recuperar la historia de su mamá, está desenterrando una historia de más personas que están gritando por salir. Es una historia increíble, todo el desarrollo que tiene tanto Julián Carax como personaje y escritor como sus allegados es increíble, porque realmente no es la historia de dos personajes y los segundos personajes, no, aquí todos son protagonistas, aquí los personajes son muy vívidos y está excelentemente escrita. Yo creo que es una novela que, como uno de los personajes dice ya por el final, tienes que leer cuando estás joven. Yo creo que la edad perfecta para leer estos libros es cuando tienes entre 15 y 18 años. Yo afortunadamente los leí en esa edad. Ahorita con 19, que no es mucha diferencia, ya sabe diferente, ya entiendes otras cosas, quizá con una perspectiva un poquito diferente, y no por hacerme yo el muy maduro, pero sí como que entiendes ciertos mensajitos de otra forma, que cuando los lees con la vista de un niño de 15 años son totalmente diferentes. Este primer libro es súper recomendado. Después tenemos El Juego del Ángel, una precuela que es 3 veces más oscura que La Sombra del Viento, pero un poquito, a mi parecer, decae en cuanto a personajes. Yo La Sombra del Viento la he leído fácil 5 veces, una y otra vez, y esta nada más la he leído 2 veces. Los personajes no son tan entrañables para mí porque son un poco más maduros, son más oscuros, son más adultos. Toda la historia, a pesar de que tiene factores más fantasiosos que a mí en lo personal me gustan más, la historia es más correosa, es más seca, no hay tanta alegría como en el otro libro. En el otro libro sí hay momentos de suma alegría, de sumos chistes, fuera de broma, hay momentos en los que te puedes estar carcajeando con el libro. Es muy bueno, sabe balancear muchísimo lo que es la comedia, lo que es el drama, lo que es incluso el suspenso y quizás hasta el terror en ciertas partes. Este libro lo lleva todo eso, pero le da un matiz mate y muchísimo más oscuro. Aparte de que este libro está ambientado 20 años antes, es en la Barcelona de los años 20. No tengo mucho que decir, sinceramente no recuerdo mucho este libro porque la verdad el que más he leído es La Sombra. Pero este libro también está súper recomendable. Nos cuenta la historia de David. David es un escritor al igual que Julián Carax, pero que vive en un contexto muchísimo más duro, muchísimo más oscuro. Cuando Julián apenas tenía 19 años, David ya tenía como 40. Entonces, estos personajes jamás se relacionan, pero tienen mucho que ver. Sus esquinas de personajes tienen muchísimo que contar. Y es una historia tan real que en cierto punto te puede relacionar incluso con tu familia. O sea, la historia de familias que cuenta es la historia que tu abuela o tu abuelo te contó cuando eras chiquito. Seguimos con El Prisionero del Cielo. Como les comentaba, yo lo veo más como un puente. Es un puente entre historias. Aquí conocemos la historia entre uno de los personajes de La Sombra y uno de los personajes del Juego del Ángel, que está muy, yo no diría rebuscado, más bien muy bien exprimido el cómo se relacionan los personajes. Cabe destacar que los libros tienen fácil 4 o 5 años de diferencia de publicación y se nota el tiempo que el autor le toma para poder desarrollar bien las tramas. Es muy impactante el ver cómo los personajes conocen otros personajes y tú no sabías que los conocían o no te esperabas que se conocieran. Es muy entrañable la historia. Este libro se centra un poquito más en la madre del protagonista. Aquí conocemos, en estos dos precisamente, hace mucho énfasis en la madre del protagonista y en el por qué es un personaje tan importante que cuando leemos en cierto punto se nos puede olvidar, pero leyendo estos dos, todo hace completamente clic, todos los personajes están unidos. Los personajes que uno cree más importantes pasan a ser en segundo plano y hay muchísimas historias más. Llegamos al final de la historia. Este es el libro más chonchote, creo que tiene 1200 páginas. Déjame revisar. Tiene... 925. Aún así es muchísimo más largo y extenso que los otros. Yo creo que en este libro se cuentan, en cuanto a temática, lo de estos dos. Sí es un libro muy extenso, pero, oh por Dios, es una bomba. Alguna vez leí que una primera parte tiene que ser increíble, tiene que ser presentarte a los personajes, conocer sus motivaciones, saber por qué va cada uno de ellos. Y eso es lo que hace exactamente este libro. Este libro plantea las bases de la historia, plantea las bases del universo y te cuenta una historia sobre eso. Lo que hacen estos dos libros es llevar todo al boom. Podría ser una analogía con El Caballero de la Noche de Christopher Nolan. Esta sería la primera parte. Esta sería la primera parte. Esto es lo que vendría siendo Batman Inicia. Es una historia completamente irreal. Es una historia que nos vuela la cabeza. Realmente es una historia con muchos personajes que convergen muy bien.
Estos dos libros lo llevan sobre todo al máximo, explota todo, hay muchísima acción. En las últimas partes sobre todo es donde todo revienta, donde hay peleas entre personajes que tú ansías. Hay un cierto personaje, el villano sobre todo que todo el libro está molestando y es como de ya quieres ver esa pelea, y sí llega. Y créanme que cuando llega esa pelea es súper satisfactorio. Y esta última parte es como el postre. Realmente es donde todo converge, donde todo va a finalizar, donde todo va a chocar. Y aún así se da el lujo de contarte detalles que no sabías, personajes que no conocías, que son sumamente importantes y que tienen algo que ver y que son razones para estos otros 3 libros. En este personaje conocemos, en este libro conocemos al que es mi personaje favorito, Alicia Gris, una femme fatale entera. Es increíble cómo Alicia Gris tiene muchísimo que ver tanto con Fermín como con Daniel, como con Beatriz, que son personajes principales en este libro que les he dicho es mi favorito. Y es increíble cómo todo tiene que ver, realmente es un universo, es fácil meterte en la vida de alguien más, es algo que creo que pocos libros saben hacer. Es increíble la relación. Yo creo que, y hago mucho hincapié en esto porque creo que es lo que más resalta en estos libros, que es la relación entre personajes. Y es que los personajes no avanzan porque la historia sí lo quiere. La historia avanza porque los personajes provocan eso. Entonces, no estamos viendo el camino del héroe tradicional donde la historia le obliga a ser así. No, las acciones del personaje lo llevan a eso. Y es algo que creo que pocas historias saben hacer con tanta fuerza y con tanta naturalidad. La historia se siente súper natural, se siente súper al punto, todo se siente que está ahí por algo. Realmente no hay cositas que sientas que sobran. Es algo que a mí me gusta muchísimo de esta historia, porque todo tiene una razón, todo tiene un significado, todo tiene un propósito, todo está ahí por algo. Y es algo que, como repito, siento que no muchas historias saben hacer eso. Si tuviera que hacer un ranking personal, yo creo que hasta abajo, y es 100% personal, pondría El Juego del Ángel. No es mi favorito, no es un libro al que yo regrese muchas veces, pero es un gran libro. Yo creo que para un público más maduro y más seco, este es el libro ideal. Luego pondría El Prisionero del Cielo, y lo que no me gusta de porque realmente no hay algo que no me guste en la historia, pero lo que siento que le da un punto bajo es que está muy cortito. Es un libro de 300 páginas que te chutas en menos de una semana, y al menos en mi caso personal a mí me tomó alrededor de 4 años conseguir todos los libros. Entonces este libro me lo chuté de una sentada por el hambre de que ya quiero saber más de la historia. Entonces creo que es el único punto malo de esta historia en particular, que es muy cortita. Es lo que les comentaba, yo siento que este libro es el puente entre y exactamente se siente como un puente, no se siente como una historia por sí sola, y porque realmente es la historia de varios personajes que pasan de un libro a otro. No es malo en ningún punto, pero a mí me gustaría que hubiera sido un poquito más largo y que tuviera una trama centrada. Finalmente, en segundo lugar yo pondría es un libro increíble, los personajes que plantea son increíbles, el villano de este libro también es increíble. Yo creo que le llega a pisar los talones al villano de y eso es lo que precisamente la historia quiere, es como un 2.0 del villano de y es algo que a mí me gusta muchísimo. Es una reinvención del villano que ya conocíamos, que era letal, pero este es todavía más porque tiene menos escrúpulos, tiene menos reglas. Entonces este villano también es increíble, la historia de este libro es increíble, cómo te describe, porque en este libro se ahonda muchísimo en la guerra. En se ahonda más un poquito en las cárceles que había en la Guerra Civil Española, pero en sí vemos la guerra totalmente. Vemos los aviones bombardeando casas, vemos los soldados corriendo, vemos a los heridos. No diría que es un libro de guerra, pero sí es un libro que agarra mucho eso para centrar su historia. Y luego la posguerra. Siento que este libro podría ser como un libro de espías. Eso me gusta muchísimo de esto. Finalmente, en número 1 tenemos La Sombra del Viento. Este libro fue un regalo que me hizo mi tío hace algunos años. Es impecable, es un libro totalmente entero por sí solo. Podrías no leer los otros 3 y quedarte conforme con creo que no tiene fallo, todos los personajes son increíbles, todas las historias son entrañables. Llega un punto en el que, como el autor, como el mismo Julián Carax lo dice, te sumerges en el libro. Y es algo que me encanta de esta historia, en particular del Cementerio de los Libros Olvidados, que te hundes totalmente en ella y no hay forma de zafarte. Realmente no hay punto en el que te puedas arrancar, porque lees la primera página y te enganchas, y la siguiente te engancha, y la siguiente te engancha todavía más. Entonces, este libro puedo decir sinceramente que es mi libro favorito. Creo que hablé un poquito rápido, pero esto es para una tarea. Y, en fin, les recomiendo muchísimo el libro.
los 4 libros, creo que son 5, creo que hay otro también, de Carlos Ruiz Zafón, excelente historia. Creo que fue la primera vez que me enamoré totalmente de una historia como esta. Y en fin, se la recomiendo muchísimo. Ojalá los lean, ojalá los consigan. Los PDFs los puedes encontrar súper rápido. Y ojalá se den la oportunidad de leerlos porque están muy, muy chidos. Gracias.